noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país y la sociedad dominicana, pasado y presente, en esta especie de diálogo histórico que cada sábado sostenemos con la familia dominicana sobre aspectos trascendentes y vital para el desarrollo y consolidación del Estado dominicano y de nuestro país en este happening, en este escenario internacional donde el concepto de nacionalidad ha sido sometida a diversos procesos que han transformado el concepto original que nos viene a nosotros de la moral social. Indudablemente que en pasado y presente, y ya en este espacio de 8 años que de manera constante e ininterrumpida hemos conversado cada sábado con el país sobre los temas trascendentes de la historia contemporánea nacional, teniendo, como yo reitero y reiteraré en muchas ocasiones, como mística y filosofía, resaltar los valores esenciales que en los diversos fastos de la historia contemporánea nacional han mantenido en alto el ideal de nación y de país. Pero indudablemente que cuando nosotros nos sumergimos en el análisis serio y objetivo de los momentos estelares de la historia contemporánea nacional, uno a veces en estas actividades, en este aproximarnos a la verdad histórica, uno sufre muchos desengaños y desilusiones. Muchas veces de esta tribuna de pasado y presente, Francisco Carvajal Hijo ha tenido la idea, la convicción plena, la convicción acabada de que estamos arando en el desierto. Mi amigo Carlos Francisco Elías, Cuchi Elías, apenas tenía 6 meses pasado y presente en el aire y no pronosticó y me dijo: Tito, un programa con esos perfiles, con esos crisoles, con esa mística y con esa filosofía, está en este hábitat geográfico destinado a desaparecer indudablemente en menos de un espacio de tiempo de 1 año. Y nosotros, a mucho esfuerzo, a muchos estímulos que recibimos a diario en la calle, porque así como en este país hay un proceso profundo de decomposición social y moral, también hay gente buena, gente que quiere y que ama de manera desolada este hábitat geográfico. Y a pesar de lo pronóstico de mi amigo en el arte, en la poesía y en la vida, Carlos Francisco Elías, pasado y presente, ya acaba de cumplir 8 años de manera constante en el espacio y en el tiempo, conversando con la sociedad dominicana, como reitero, sobre los aspectos fundamentales de la historia contemporánea nacional. Pero cada día reafirmamos la convicción plena de que muchas veces en estos temas históricos estamos arando en el desierto. Y decimos eso porque la visión del mundo y de la sociedad ha cambiado la sociedad dominicana a la velocidad de la luz en las últimas décadas. Y ese proceso de cambio, ese proceso de transformación que ha recibido la sociedad dominicana en las últimas décadas ha sido precisamente para que se pierda una serie de valores tutelares que nosotros teníamos como país y como nación. Hoy día, en esta contemporaneidad, la sociedad dominicana está sometida a múltiples factores que hacen que indudablemente su permanencia en el espacio y en el tiempo esté cuestionada, y que siendo este un problema nacional, una gran tragedia nacional, lamentablemente un sector importante y pensante de la sociedad dominicana, como el periodismo dominicano de muchos diarios de circulación nacional, no le dan la suficiente importancia y trascendencia que tiene en la sociedad contemporánea dominicana el problema de la deuda externa y el problema migratorio haitiano. Todo el mundo está sumergido
en las querellas políticas cotidianas. Eso es lo que tiene importancia, porque obviamente a partir de la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina, a partir de la consumación material de ese acto de contrición que yo he definido muchas veces como la noche tenebrosa del 30 de mayo del año de 1961, y al iniciarse la apertura y la democracia, a pesar de que muchos historiadores y muchos intelectuales dominicanos y ensayistas que viven de las prebendas, los diversos partidos políticos que han detentado la conducción de la cosa pública en la apertura y la democracia, no lo han señalado con responsabilidad, y es el hecho concreto y específico que a partir de la muerte de Rafael Leonidas Trujillo Molina, en la sociedad dominicana, la actividad política se ha convertido en un medio de movilidad social, y ese concepto, esa idea que Francisco Carvajal le plantea al país esta noche, hoy día ha cobrado una vigencia inusitada en la sociedad dominicana. No es competencia de atribución de pasado y presente entrar en las querellas cotidianas, en las querellas, en los procesos penales de naturaleza política que hay muchas veces dentro de la jurisdicción penal en la República Dominicana, porque nosotros no caemos en aspectos personalistas, pero sí hay algo, hay un sustrato, hay una idea, hay un concepto que queda ante el país y que no es un fenómeno propio de la sociedad dominicana, sino que otras sociedades latinoamericanas han caído en ese mismo perfil, y hemos visto ya cuál ha sido el derrotero, cuál ha sido el perfil que han tomado esas sociedades, en la cual la conducción administrativa del Estado y el enriquecimiento ilícito se ha constituido en el norte, y cuando la sociedad pierde el poder sancionador, independientemente de la idea política que tenga cada dominicano, estamos mandando una señal a la sociedad dominicana de que este país, las instituciones no pueden funcionar. Hay un ensayista, un intelectual acabado, un intelectual crítico, no estos que en este lar geográfico cultivan la duronería y la eyección y no son capaces de mantener posiciones firmes, posiciones críticas frente a las lacras que se presentan en la sociedad dominicana contemporánea, y que solamente podría evocar esta noche, así a vuelo de pájaro, una excepción honrosa como el destacado ensayista don Andrés L. Mateo, que ha mantenido una posición crítica frente a muchos factores adversos y negativos que han impedido la consolidación real de la democracia en la sociedad dominicana, porque la mayoría de los intelectuales han perdido ese espíritu crítico y se han plegado al poder político de turno. Entonces nos hemos quedado sin voces disidentes, sin voces críticas, sin voces analíticas. Y yo, evocando la memoria de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez y recordándonos de esas profundas lecturas que hacíamos en su compañía, del laberinto de soledad y postdata, de ese destacado ensayista mexicano como lo fue Octavio Paz, ese pensador sublime, ese pensador trascendente, ese escritor que tiene la peculiaridad y la trascendencia, como decía Esquire, de haberse colocado por encima del cosmos y conquistar la eternidad. En esas poesías, en esos ensayos tan lúcidos y tan críticos sobre la preeminencia del PRI en la sociedad mexicana, en la actividad política. Y yo, releyendo a Octavio Paz, releyendo a esos ensayistas trascendentes, porque en la sociedad dominicana tenemos pensadores lúcidos y trascendentes, pero parten el análisis histórico de una premisa farsa. Ellos quieren atribuirle todos los males de la sociedad a la preeminencia o no del trujillato en nuestra evolutividad histórica. Qué concepto más sencillo, qué idea y qué concepto más falso, porque indudablemente que al margen de la discusión del trujillismo y el antitrujillismo en la sociedad dominicana, hay otros perfiles, hay otros vicios ocultos de la sociedad que en la apertura y la democracia han agravado la salud del cuerpo social dominicano. La juventud dominicana de esta contemporaneidad, y como señaló una noche mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, que por eso es un referente obligado en pasado y presente cada vez que tenemos la oportunidad
de conversar plenamente ante el país. Señalaba en esa comparecencia que hacía en compañía de don Freddy Veras Goico con el personaje Mordovel, donde decía: Freddy, siento y visualizo una gran preocupación como un dominicano preocupado por el destino de este hábitat geográfico, y es el efecto demostración de la riqueza fácil de los partidos políticos en la juventud, en el seno de la sociedad. Y obviamente, cuando uno ve estos ejemplos, estos paradigmas, que son los paradigmas predominantes en la contemporaneidad, uno analiza y ve, y obligatoriamente, inexorablemente, tiene que retrotraerse a un ensayista tan trascendente como Octavio Paz, y ver cómo Octavio Paz visualizó esos vicios en la sociedad mexicana, y cómo hoy día ya solamente un cerebro de la magnitud y el tamaño de Enrique Krauze tiene que salir a defender el deterioro del cuerpo social mexicano, donde las instituciones se han convertido en infuncionales. Luis Echavarría, José López Portillo, solamente hay que ver los escándalos que fueron sometidos durante sus administraciones en la cosa pública mexicana, en la hacienda pública mexicana, y hagan la comparación con las cosas que han sucedido en la sociedad contemporánea dominicana, con el enriquecimiento a la velocidad de la luz de muchas figuras que no vamos a mencionar nombre, porque no es competencia de atribución, como reitero una vez más, frente al país de pasado y presente, involucrarse en aspectos personales, ni denostar a nadie, ni señalar a nadie como culpable de haberse enriquecido a la velocidad de la luz en la detentación de ciertas funciones públicas. Eso no es la competencia de atribución de este cenáculo histórico que es pasado y presente, pero es bueno que reflexionemos, que analicemos a Octavio Paz, que veamos esas críticas contenidas en el laberinto de soledad y postdata y en lo que ha devenido la sociedad mexicana en la actualidad, en esta contemporaneidad, a pesar de esa defensa fervorosa que en días pasados en el diario El País de España le hizo ese destacado intelectual Enrique Krauze. Pero obviamente el estado de indefensión en que se encuentra la sociedad mexicana, producto del narcotráfico, producto de cómo la corrupción administrativa por todas las instituciones mexicanas, obviamente hace pensar en ese país tan trascendente, ese país que ha producido pensadores de la magnitud de un José Emilio Pacheco, de un Octavio Paz, de un Diego Rivera, de un José Clemente Orozco, y de quien para mí constituyó sin lugar a dudas el pintor más importante de la segunda mitad del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX en América Latina, David Alfaro Siqueiros. Aquel Siqueiros que nos hizo una especie de profunda introspección y reflexión sobre cómo vamos las sociedades contemporáneas en ese cuadro emblemático de suicidio colectivo que se encuentra en la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Esa sociedad que ha producido artistas tan trascendentes, artistas universales, en un inventario que se haría interminable esta noche, pasado y presente frente al país, si comenzáramos a mencionar los mexicanos trascendentes, los mexicanos universales. Y hay que ubicarse en el contexto de, como yo reitero ante el país, de la administración de Luis Echavarría a principios de la década del 70 y ese deterioro de la composición social y moral mexicana, y miren lo que ha devenido la sociedad contemporánea mexicana, a pesar de, como yo reitero, de tener un inventario vastísimo de hombres universales. Y esta sociedad dominicana, nosotros que por diversos factores y por las enseñanzas primigenias de ese patriota que fue Francisco Carvajal Martínez, hemos aprendido a amar de manera desolada este hábitat geográfico, y obviamente haberme formado bajo la égida espiritual de esa generación, de la generación de mis padres, de la generación de mi tío de la vida, Rafael Eduardo Valera Benítez, me marcó para siempre en la defensa de este hábitat geográfico. Pero como reitero ante el país
y como he reiterado en otras ocasiones, siento que cada día estamos arando en el desierto. Señores, el ejemplo más palpable de que como país y como sociedad no andamos bien, en estos días en las redes sociales yo puse una foto de Manolo Tavares, de mi padre y de un grupo de jóvenes, de Vinicio Chavarría, ese ingeniero y ese ciudadano de excepción que en este país murió en el olvido, porque ha sido una constante, ha sido un esquema, un patrón predominante en nuestra cultura histórica, que los hombres trascendentes que han hecho una defensa fervorosa, entusiasta y sin esperar nada a cambio de este hábitat geográfico, mueren condenados en el olvido. Y entonces nosotros, por eso, hay una juventud que cuando se acerca a leer los libros de texto, cuando se acerca y analiza cómo mucha gente de momentos estelares de la historia contemporánea nacional todavía entra en pugna y en querellas y en diatribas personales, entonces la gente se aleja y lo ve eso como algo prohibitivo. Hoy mismo escribía Fidelio Despradero un artículo contestando una serie de entrevistas que se le hizo a Luis Gómez Pérez, aquel compañero del 14 de junio de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez. Entonces, cuando la juventud ve eso, cuando ve esos tipos de escritos que en República Dominicana, todo el que le hace una entrevista sobre un hecho histórico, como me señaló el antiguo secretario particular de mi padre y hoy destacado dirigente político en la apertura y la democracia, Euclides Gutiérrez Félix, cuando vemos esas entrevistas y en una conversación franca, abierta y coloquial que sostuvimos Euclides y yo en este cenáculo histórico que es pasado y presente, Euclides me decía: Tito, veo con profunda preocupación cómo en esas entrevistas siempre, generalmente, las personas que hablan se convierten en ególatras fundamentales. Son los redactores de los hechos históricos, son los protagonistas y siempre terminan en un común denominador, que estaban en una conspiración para eliminar a Trujillo. Entonces, es igual que cuando se hizo el álbum de los poetas con Rafael Leonidas Trujillo Molina, y eso me lo comentó Villegas, Víctor Villegas, en una entrevista que yo conservo los originales, la cinta original de sus afirmaciones históricas ante el país, donde mucha gente en la calle Arconte y en esas peñas que existía, en esa solariega y limitada ciudad de Santo Domingo, de Ciudad Trujillo, muchos poetas se sintieron ofendidos porque no fueron incluidos en el álbum de los poetas con Trujillo. Entonces, hoy se quiere distorsionar la historia. Se dice que fueron obligados con una serie de cosas. Hemos hablado que pasado y presente, lo que le interesa ante el país es acercarnos a la verdad histórica, porque nosotros estamos plagados de múltiples distorsiones históricas. La historia dominicana se ha manipulado mucho en la apertura y la democracia. Entonces, cuando en este cenáculo que es pasado y presente nos acercamos a la verdad histórica, nos buscamos problemas con muchísima gente. En primer lugar, porque en República Dominicana a un sector importante del empresariado dominicano, de ese empresariado que hoy día lo defienden muchos abogados que son connotados dirigentes de sociedades civiles y que han tenido notable éxito en muchos procesos judiciales recientes en la sociedad dominicana. A esa gente no le interesa que Francisco Carvajal Hijo frente al país hable sobre el inventario de la fortuna de Rafael Leonidas Trujillo Molina, en manos de quién quedó ese gran patrimonio personal de Trujillo. Entonces a nosotros, si nosotros analizamos y somos objetivos, y es algo que nosotros hemos conversado con mi madre, la licenciada Josefina Valdés, viuda Carvajal Martínez, que como yo he reiterado en otras ocasiones, exhibe ante el país como su principal crisol en un país donde la inversión de valores es tan profunda como una especie de visión quijotesca de la vida y de la sociedad. Exhibe como su principal credencial haber sido discípula de Andrés Avelino García y Solano. Y esa, mi madre, Josefina Valdés, viuda Carvajal Martínez,
me ha señalado siempre: hijo, no quiero que te prolongues mucho en el espacio y en el tiempo, en esas intervenciones de televisión, porque indudablemente los temas que tú tratas no le interesan a muchos estamentos de la sociedad dominicana. Ustedes, amigos televidentes, que me han acompañado en estos años, no solamente en este cenáculo histórico que es pasado y presente, sino en muchas de las entrevistas que nos realizó durante el espacio de tiempo de 4 años el destacado historiador y periodista don Víctor Grimaldi. Nosotros siempre lo hemos tratado de tener como norte, como principal, como mística y filosofía, acercarnos a la verdad histórica, pero hay temas que son temas prohibidos en la sociedad dominicana. El tema de Trujillo es un tema prohibido. Han escrito, han hecho análisis sobre ciertos epítetos denigrantes para señalar la principal figura de esa tiranía. Francisco Carvajal Hijo, y por muchas lecturas de fuentes documentales de la historia, porque en República Dominicana, y esa es una de las grandes tragedias nacionales, hay mucha gente opinando en televisión con lectura de solapas. Son gente que van a los libros y se leen la solapa nada más, el tema central y la biografía del autor, que están contenidas en la portada y la contraportada, pero no se fajan a leerlo a fondo para discutir y hablar con propiedad. Y por eso hay tantas voces disgregadas, tantas voces disidentes en el periodismo dominicano y en todas esas figuras que opinan en televisión a diario, que lo que han hecho, que han creado un ambiente de confusión, y hayan hecho también, como me dijo Euclides esa noche en televisión, que nosotros prácticamente hemos perdido el perfil como país y como sociedad. Y la prueba de esas afirmaciones lo constituye cada vez que en República Dominicana se va a discutir un tema trascendente. Usted ve que parece una orquesta disonante. Muchas voces a favor, una en contra, uno esto, por aquí todo el mundo opinando. Hablan, pero todo el mundo opinando, teniendo su conocimiento de ese tema o de ese aspecto de la discusión supeditada a su experiencia vital, porque tenemos todólogos, son gente que opinan de todo. Entonces, ahora mismo el señor presidente de la República ha hecho unas observaciones a las modificaciones al Código Penal de la República Dominicana en lo que respecta a la introducción del estado de gestación de la mujer. Y hay circunstancias, hay hechos que obviamente la visión del mundo y la sociedad va cambiando, y hay ciertas circunstancias en que muchas sociedades con características similares a la nuestra se permite el aborto de ciertas circunstancias específicas. Entonces, hay un grupo de mujeres que entiende que eso debe de tomarse en cuenta, porque en la sociedad dominicana hay mucha violencia de género contra la mujer. Es una cultura que no viene, y ahorita dirán también que es una cosa, que es una herencia del trujillato, ahorita dirán eso también, que eso es una herencia del trujillato. Y es una costumbre que tenemos nosotros arraigada, que obviamente responde al escaso desarrollo social y económico de sociedades como las nuestras. Usted lo analiza y eso estadísticamente están. Usted ve sociedades que tienen un mayor desarrollo económico y social que el nuestro, esos tipos de feminicidios no aparecen en la sociedad con el escenario y con la violencia que aparecen aquí. Entonces eso responde a eso. Entonces hay gente que entiende que eso debe flexibilizarse, las disposiciones de ese código, para que no penalice al médico en ciertas circunstancias que le practica un aborto a una mujer. Nosotros vemos todas esas discusiones. Cuando se plantea un problema sobre tan trascendente para la supervivencia de este hábitat geográfico como es el problema migratorio haitiano, usted ve la gente que sale opinando, esto por aquí, que por allá, todo el mundo hace. Entonces, si usted se opone o dice, bueno, nosotros como país pobre debemos controlar y administrar mejor la migración haitiana, entonces dice la gente, no, porque ese es racista, es un hombre racista y ultraderecha, porque en la izquierda dominicana, esa izquierda donde había muchos jóvenes valerosos, jóvenes trascendentes, a lo cual nosotros siempre
de esta tribuna de pasado y presente le rendimos tributo a su memoria, porque fueron jóvenes, equivocados o no, pero tenían un profundo amor a este hábitat geográfico. Y en pasado y presente nosotros siempre tratamos de exaltar las figuras que en nuestra historia han tenido amor a este hábitat geográfico, porque yo creo que esa es una de las grandes tragedias dominicanas, como yo mismo le decía a Euclides esa noche en televisión. Esa es una de las grandes tragedias dominicanas. Entonces esos jóvenes, equivocados o no, de esa izquierda, en un momento determinado se la jugaron todo por una idea, un concepto que ellos tenían de que había que aplicarse y ampliarse la justicia social en la sociedad dominicana. Y muchos de ellos ofrendaron su vida. Y nosotros siempre por eso decimos que la sociedad dominicana, comparemos la visión del mundo y la sociedad que tenían los jóvenes de la década del 60 y del 70 sobre su compromiso con el destino histórico dominicano. Y comparemos el compromiso de la generación de la posmodernidad con el destino histórico dominicano para que lleguemos a conclusiones y a reflexiones. Si nos sumergimos en una especie de catarsis social, lo que vamos a ver un ambiente profundamente triste y desolado, porque ese concepto, esa idea de defender este hábitat geográfico y de esos jóvenes que entregaban todo por un mejor destino dominicano, eso se perdió. Y eso lo han aprovechado los políticos de turno para hacer desde la conducción de los destinos nacionales lo que le ha dado en gana, y por eso es que vemos tantos escándalos en la sociedad dominicana. Yo, en el proemio de este introito, al iniciar esta conversación que cada sábado sostengo con ustedes y que ustedes nos permiten amablemente penetrar en sus hogares, yo señalaba la lectura del Laberinto de Soledad y Postdata de Octavio Paz. Esas críticas que Octavio Paz visualizó sobre la preeminencia del Partido Revolucionario Institucional de México, el PRI, y la gente, lo que ha devenido la sociedad por esa larga permanencia en el espacio y en el tiempo de esa agrupación política en la sociedad mexicana y lo que devino. Entonces, yo, independientemente de que en este cenáculo histórico no se plantean posiciones políticas partidistas, veo con mucha preocupación los últimos escándalos que se han suscitado en el seno de la sociedad. Y lo veo con una profunda preocupación porque independientemente del criterio que Francisco Carvajal Hijo pueda plantear esta noche ante el país, la sociedad dominicana, el pueblo, la mayoría, tiene un concepto de que en un aspecto, por ejemplo, la justicia electoral en la República Dominicana se ha degradado mucho. Hay decisiones que uno ve, al margen de que, como yo he señalado, no entramos en las querellas políticas cotidianas, pero hay una idea, hay un concepto de que eso es una justicia que no funciona, la justicia electoral en la República Dominicana. Ese es el concepto que hay. Entonces, uno cada día tiene que luchar, tiene que indudablemente en este hábitat geográfico señalar y decir, bueno, tenemos que tomar los referentes históricos. Hay mucha gente que me dice, Carvajal, tú tomas como referencia siempre, porque obviamente, y esa era una idea, no solamente de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, sino de mi tío de la vida, Rafael Eduardo Valera Benítez, que señalaba que la actividad política en la apertura y la democracia, y sobre todo en esa transición imperfecta que se dio de la dictadura a la democracia, y ese fracaso de la agrupación política que al inicio de la apertura y la democracia concitó los mayores fervores de la juventud dominicana, como fue el 14 de junio, y al no ascender la conducción de la cosa pública, es donde Francisco Carvajal Hijo entiende que se produjo la transición imperfecta de la dictadura a la democracia y subsecuentemente muchos de los males históricos que hemos arrastrado en estas últimas 5 décadas en la apertura y la democracia. Es a París donde radica. Obviamente, yo siempre en este canal de televisión, este análisis histórico, tengo que tomar como referencia y acercarme a la verdad histórica, y tengo que tomar como referencia la dictadura de Trujillo. Yo siempre he señalado en televisión que hay que tomar
4 ejemplos notables. 4 ciudadanos de sección en la República Dominicana para uno darse cuenta de cómo andaba la administración de la cosa pública durante la era de Trujillo. Me refiero al patrimonio, a los bienes patrimoniales del pueblo dominicano, porque aquí hay mucha gente que dice, bueno, que Trujillo saqueó el país, que Trujillo hizo, pero Trujillo, a diferencia de otros políticos en la apertura y la democracia, y no es una defensa, no solamente me estoy acercando a la verdad histórica, a la verdad, porque aquí no tratamos de fábulas ni de mitos, sino de verdades históricas, porque esa es una tragedia dominicana. Tenemos que acercarnos a la histórica, porque en todas las cosas a veces vivimos de sueños, de fantasías y de ilusiones. Yo he dicho, la dictadura de Trujillo, que Trujillo creó una gran riqueza nacional, y esa riqueza nunca perteneció a Trujillo, fue del pueblo dominicano. De ese concepto podría parecer que Francisco Carvajal Hijo esta noche ha acuñado un concepto populista. No, estoy diciendo que a partir de la entrada en vigencia de la Ley General de Confiscación General de Bienes, el patrimonio de Trujillo pasó a manos del pueblo del Estado Dominicano. Entonces toda la riqueza patrimonial de Rafael Leónidas Trujillo está dentro de este hábitat geográfico. Entonces uno toma 4 referentes, como yo había señalado: Generoso Núñez, Ramón Emilio Jiménez, Víctor Garrido y Ramón Luis Tejada. Señores, estamos hablando de referentes morales, de gente cuya seriedad y honestidad en el desempeño de funciones públicas no ha sido igualada por nadie en la apertura y la democracia. Ha sido todo lo contrario. Entonces ustedes me pueden decir a mí, bueno, podríamos caer en esa clásica discusión. Bueno, todo es un proceso, una evolutividad histórica que vamos avanzando. En esas ideas que plantea Paul Johnson sobre la historia de Norteamérica. Son procesos cíclicos, son procesos históricos que indefectiblemente tienen que darse en el desarrollo de las fuerzas sociales y económicas de un país determinado. Llega el Trujillato, salimos de Trujillo, salimos de un Trujillo unipersonal en la conducción pública y pasamos a un trujillismo plural. Hoy en la apertura y la democracia vemos cómo ciertas instituciones descentralizadas del país se han convertido en cotos cerrados, donde indudablemente ni el Estado Dominicano ni nadie puede entrar a supervisar eso. Y es el caso de la Junta Central Electoral. Señores, el poder electoral, la justicia electoral en República Dominicana está muy cuestionada. Nosotros tenemos que cuidar eso. Las instituciones en República Dominicana tenemos que vernos en el espejo de la sociedad mexicana. Esa sociedad que un intelectual tan trascendente como Octavio Paz ya en la década de 70 avisoraba, al inicio de la década de 70, avisoraba una gran crisis que ha hecho pensar a gente en Norteamérica que el Estado mexicano es un Estado fallido, a pesar de la gran riqueza material y territorial y biológica que tiene México como país y como nación. ¿Y cómo deviene México en esa situación? Como consecuencia precisamente de esa gran conducción administrativa que se ha dado en la democracia mexicana. Entonces nosotros los dominicanos estamos tomando el mismo perfil. Yo estoy viendo eso con preocupación. Estoy viendo eso con mucha preocupación. Yo mencionaba a Ramón Luis Tejada, a Víctor Garrido, a Ramón Emilio Jiménez, a Generoso Núñez, porque eran gente que en la conducción en funciones públicas y en la ciudad dominicana dieron ejemplo de una seriedad acrisolada. Hay que ver a Ramón Luis Tejada, a Ramón Emilio Jiménez, lo que se dice en la historia oral dominicana, la tradición oral sobre esas figuras preeminentes. Y son gente que no se pueden comparar con nadie en la apertura y la democracia, no se han podido comparar, porque esa idea, ese concepto de que el Estado es la gran vaca nacional, al inicio de la apertura y la democracia, el doctor Joaquín Balaguer, en ese retorno de ese neotrujillismo espiritual de segunda línea, como fue el retorno de los trajes blancos, como lo señaló un exquisito escritor y poeta de la generación del 60,
y que ha escrito uno de los poemas más hermosos que se conoce en la literatura nacional, como lo fue Miguel Alfonseca, Coral sombrío para los invasores, morirán sin los aspectos de Vermont. Ese Miguel Alfonseca, como un escritor de cierta importancia, y que solamente la trascendencia de él dentro de la generación del 60 en la literatura nacional pudo ser aquilatada en su justa dimensión por un dominicano de sección ido a destiempo como fue Ramón Francisco, el autor de La Patria Montonera. Ese Miguel Alfonseca fue el que avisoró en este hábitat geográfico lo que significaba el retorno del doctor Balaguer en el año de 1966, con esa especie de neotrujillismo espiritual de segunda línea, por el recelo que le producía a él en su persona el trujillismo de primera línea. Entonces, Miguel visualizó eso, y el doctor Balaguer patrocinó desde la conducción de la cosa pública, y obviamente uno puede decir, bueno, era la idea económica predominante en la época, era la idea de estimular un crecimiento de una clase media que sirviera de contrapeso a los conflictos sociales que estaban en boga en la plena vigencia de las utopías revolucionarias. Diría cualquier analista que se abrogue un método contemporáneo de interpretación de la historia, como diría la subsecuente, los procesos históricos inminentes de que habla Paul Johnson en esa exquisita obra sobre la historia de Norteamérica. Entonces uno puede decir eso, pero también ahí están las enseñanzas, los paradigmas, los valores morales de la sociedad. Entonces, si dejamos eso, estamos dejándolo así mismo, y está pasando de que la juventud dominicana hoy día, el nivel de delincuencia que hay en la sociedad dominicana se debe en parte a eso, independientemente de la pobreza. Porque yo hablé aquí con mi amigo José Miguel Soto Jiménez, un militar de cierta importancia en la apertura y la democracia, y que tiene muchas informaciones de primera como ministro de las Fuerzas Armadas, que se desempeñó durante la administración de don Hipólito Mejía Domínguez. Y tiene información, me decía Carvajal, no, porque es que el asunto de la delincuencia obedece en parte a la pobreza. Y después Villegas, que vio esa conversación, José Miguel Soto Jiménez me llamó, Carvajal, no, cuando nosotros y yo éramos más pobres, había menos cosas. Bueno, usted puede dirá, bueno, es un análisis simplista, es un análisis poco fundamentado, porque tendríamos que analizar cuantitativamente cuál es la composición de la sociedad en aquella época y cuál es la composición en la sociedad contemporánea dominicana, cuantitativamente hablando del habitante por kilómetro cuadrado. Eso podría ser un análisis objeto de profundas discusiones, pero lo que hay como un sustrato, como una idea para cualquier persona, al margen de los métodos de interpretación que se utilice, es que este hábitat geográfico indefectiblemente se ha deteriorado como país y como sociedad. Y por eso que yo les digo a ustedes, amigos televidentes, que Francisco Carvajal Hijo siente muchas veces que en estos temas de la historia nosotros estamos arando en el desierto. Yo ahorita planteé una idea y dije, señores, quiero señalar esto como un motivo de una gran preocupación por un hecho fortuito que sucedió en unas redes sociales. Yo hace poco subí en unas redes sociales una foto de Manuel Aurelio Tavares Justo, de mi padre, un grupo, el 14 de junio, en la plena efervescencia del inicio de la apertura y la democracia, y apenas le dieron 5 o 6 o 7 me gusta. Yo salgo hace poco, unos meses, de una reconocida firma de importación de vehículos de lujo europeo, y salgo yo en un vehículo de eso y cuelgo la foto en las redes sociales, y yo recibí como 200 me gusta y como 150 comentarios. Y eso, en vez de llenarme a mí de alegría, diríase de regocijo, lo que me llenó de una profunda tristeza. Y dije, señores, donde ha llegado el punto de involución de la sociedad dominicana. La moral social, al inicio de la apertura y la democracia, y al nacer el colegio como contrapelo de la escuela, por la gran crisis que ha devenido en el sistema educativo dominicano en las últimas décadas, se ha desterrado
de la escuela la enseñanza de la moral social, de esos valores fundamentales que antes existían y que formó una generación. Y entonces ahí donde yo señalo y digo, señores, fíjense que no es casual, no es un hecho fortuito y no es una de esas raras coincidencias de la vida, como diría Stefan Zweig en esa lúcida y emblemática biografía sobre María Antonieta, el hecho concreto y específico de que al inicio de la apertura y la democracia, las dos figuras militares más trascendentes que salieron en defensa de la democracia y de la incipiente democracia dominicana a partir del golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch, fueron dos figuras, hijos, formados bajo la escuela militar de Trujillo. Porque independientemente de que fuese una dictadura o no, había un subtracto, una idea y un concepto. Y es lo que yo quiero que quede claro ante el país en estas discusiones históricas, que analicemos los problemas estructurales de la sociedad dominicana con objetividad, de manera desapasionada, de manera, diríase, teniendo como mística y filosofía alejarnos de los constreñimientos epocales y los convencionalismos sociales que muchas veces hacen daño al momento del análisis y de la interpretación histórica. Nosotros tenemos que despejarnos si queremos llegar a ideas y conceptos que se acerquen a la verdad histórica. Debemos, como digo, partir bajo esa premisa. Y yo he señalado, señores, había un substrato, había una formación, había una idea, un concepto de Estado, de donde hay una educación, que fuese dirigida o no, como ha señalado un exquisito escritor para intelectuales dominicano como es don Andrés L. Mateo, en su lúcido ensayo Mito y Cultura en la era de Trujillo. Es una discusión aparte, pero había un substrato, había algo, había una esencia que se ha perdido en la apertura y la democracia. Y nosotros no le estamos dando valor, ni el cuerpo social dominicano se está dando cuenta de la magnitud y la trascendencia de la gran tragedia social que se avecina. Fíjense que a medida que pasan los años, en este diciembre, donde Francisco Carvajal, hijo, siente ante el país que está en presencia de sus últimas conversaciones de este cenáculo histórico que es pasado y presente, porque como reitero, siento muchas veces que estoy arando en el desierto, es precisamente el hecho de que a medida que va pasando los años, la seguridad ciudadana se va deteriorando notablemente en la República Dominicana. Nosotros vivimos proclamando avances notables a los cuatro vientos. En el año 2010, el 26 de enero, proclamamos una nueva constitución de la República donde trabajaron notables figuras. Y eso, de los derechos fundamentales que se esgrime y que se consagra, esa constitución es la libertad de tránsito del dominicano. Pero ese es un concepto, una idea que nació cercenada del mismo texto constitucional, porque en la República Dominicana hoy día no existe seguridad para que opere la circularidad de un dominicano dentro de su territorio de manera libre en el espacio y en el tiempo. Aquí la delincuencia social, la droga, el problema migratorio haitiano se ha apoderado de todos los estamentos, y aquí indudablemente en la sociedad dominicana, por más que uno piense que se puede hacer algo, siempre eso es un problema que está presente y que obviamente atenta contra la permanencia de nosotros como país y como sociedad. Dominicanos, en este diciembre, donde indudablemente mucha gente en República Dominicana, valerosa, mucha gente trascendente, se inmoló en aras de que este hábitat geográfico tuviese un mejor destino. Tengo que evocar ya al final de esta conversación que he sostenido esta noche con ustedes, evocar el ejemplo, el paradigma de Manuel Aurelio Tavares Justo, ese paradigma vencido, ese paradigma, pero que indudablemente es un referente histórico que en cada diciembre los dominicanos que aspiramos a que todos tengamos memoria histórica, debemos mencionar su nombre en este diciembre,
porque era una época romántica, era una época donde la única preocupación que existía era el amor desenfrenado a este hábitat geográfico que es la República Dominicana. Había una idea o un concepto, diríase, más pristino, más puro, y ese ejemplo nosotros siempre tenemos que recordarlo en diciembre, porque hoy día lamentablemente la actividad política ha devenido en un medio de movilidad social y de enriquecimiento a la velocidad de la luz. Nosotros tenemos que evocar esos paradigmas, tenemos que retomarlo, porque indudablemente no hace falta para la supervivencia histórica de este hábitat geográfico, porque si nosotros seguimos, y esa fue una de las preocupaciones en esa conversación que sostuvimos Euclides y yo, y que yo siempre la tomo como marco referencial en mis interpretaciones históricas en pasado y presente, nosotros estamos a punto de sucumbir como país y como sociedad. Nosotros no vamos bien por buen camino. Aunque los dominicanos no tengamos un intelectual de la trascendencia, del tamaño y de la magnitud y de influencia espiritual en la cultura del siglo XX como Octavio Paz, no hay que tener un cerebro del tamaño de un Andrés Avelino García y Solano, aquel exquisito poeta, filósofo y escritor para intelectuales dominicanos. No hay que tener un cerebro de la magnitud de Juan Isidro Jiménez Grullón, el autor de uno de los ensayos más hermosos sobre la interpretación histórica dominicana, como es República Dominicana, una ficción, para comprender que no andamos bien como país y como sociedad. Eso es una idea, un concepto que nosotros en esta Navidad tenemos que reflexionar profundamente si nosotros queremos y amamos este hábitat geográfico. Francisco Carvajal Hijo, por las enseñanzas primigenias de Francisco Carvajal Martínez, estará obligado en el espacio y en el tiempo a defender este hábitat geográfico, aunque muchas veces nos sumerjamos en un profundo pesimismo, porque sentimos, como he reiterado en diversas ocasiones esta noche, que estamos arando en el desierto en el análisis de la historia contemporánea dominicana. Pero nosotros no vamos en este espacio a mantener vivas esas figuras que cada día, cuando uno ve su ejemplo, cuando uno ve su luminosidad, cuando uno ve su paradigma, uno indudablemente renova la fe en el destino dominicano. Buenas noches, amigos televidentes, y gracias una vez más por elegir Pasado y Presente como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales de la historia contemporánea nacional, teniendo como mística y filosofía mantener viva la memoria de los grandes prohombres que han hecho posible la permanencia en el espacio y en el tiempo de este hábitat geográfico, y sobre todo rendir honor y tributo a la generación de mis padres, a la generación de Francisco Carvajal Martínez, a la generación de Rafael Eduardo Valera Benítez, a la generación de Lupo Hernández Rueda y a la generación de otros destacados prohombres dominicanos cuyo norte ha sido la moral social y la defensa de los intereses de este hábitat geográfico. Buenas noches, amigos televidentes. No se improvisa. 50 años de vida empresarial, porque seguimos comprometidos con la calidad y el servicio.